no vivimos en esta realidad. No, vivimos en esta realidad. Y muchas veces en nuestra vida sucede esto, que tenemos un buen vocabulario, que tenemos maravillosas actividades, que en todo lo que hacemos puede ser visto el Señor hasta que alguien me pisó justo el dedo que me dolía. O alguien te tocó justo... Mire, esto está cruzado, vamos a enderezarlo. Si no se me van a empezar a despertar los toques. Te toca justo en el lugar donde no había... Me tocaste justo en el lugar donde no está Cristo. Donde Cristo no está maduro y lo tocaste y sufriste las consecuencias. Tenemos la necesidad en el cuerpo, ¿sí? Por ponerle un nombre, es producir madurez. Y la madurez producirá que Cristo sea visto en todo lo que hacemos. Ser luz y ser sal. No salvarnos a nosotros mismos, sino porque nuestra salvación está garantizada en Cristo, sino ser de salvación para otros, como siempre decimos, ser una fuente de agua, no vivir sediento buscando más agua, porque hemos encontrado al pan de vida. No tenemos hambre de nada más. Me encantó la canción, la anteúltima que cantábamos, ¿no? ¿Qué más vamos a pedir si en vos está todo? La iglesia del primer siglo caminaba en este entendimiento. Estaban llenos del Espíritu Santo. Podía verse en ellos y eran llamados como pequeños Cristos, porque se veía en todo lo que hacían. El poder y la autoridad que habían recibido a través del Espíritu era literalmente para hacer su voluntad y manifestar su voluntad. Para hacer y manifestar la voluntad de Dios. Este era el poder que habían recibido por medio del Espíritu. Había sido depositado sobre ellos la vida del Señor y Pablo diría, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, a través de mí, y puede verse Él. No era algo que se imitaba, porque lo que se imita tarde o temprano te van a tocar alguna parte en tu vida donde no esté gobernada por el Señor, y ahí te vas a manifestar. Vamos a necesitar a Anacondia reprendiendo demonios. Hechos 1:8 lo leímos miles de veces, pero vamos a leer otra vez. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán poder y me serán testigos. El poder que recibimos es para ser testigos, es para que Dios sea visto en nosotros. Pero cuando vamos literalmente a los originales en la palabra que se traduce como poder, la palabra en griego, vamos y dice, significa poder, fuerza o capacidad. Este poder, cuando vamos al original, en la palabra griega, significa capacidad, poder, fuerza. Es la capacidad que Dios nos ha dado. ¿Una capacidad para qué? Para vencer gigantes. No. Para reprender al enemigo. ¿Por qué vamos a reprender al enemigo si ya fue vencido en la cruz? Es vivir en una realidad diferente. Si yo no vivo en la realidad del Hijo de Dios, voy a tener que reprender al enemigo. Ahora, si yo vivo en la realidad del Hijo de Dios, la realidad del Hijo de Dios dice que el enemigo no tiene ni parte ni suerte conmigo, no tiene gobierno, no tiene autoridad, no soy parte de su administración, porque todo lo que es de Dios, el enemigo no puede tocar. Pero recibirán poder. Esta palabra dijimos que se traduce como poder, fuerza en los originales y capacidad. Y testigo, esta palabra, cuando vamos a los originales, lo hemos dicho muchas veces, nos habla de mártir, de martirio. Si usted pone en Google y pone el original de testigo, va a aparecer mártir. Y este martirio en el cual vivimos, o sea, recibiremos poder para ser mártir, recibiremos poder para morir, recibiremos poder para morir, ¿a qué? A mi voluntad, para que sea hecha su voluntad. Este es el poder que hemos recibido.
No recibimos poder sobre Satanás porque no se necesita tener poder sobre alguien que ya perdió. Se necesita tener poder y autoridad para no obrar a mi manera y que Dios obre a través de mi vida en las distintas situaciones que nos toca vivir. Fíjese, si vamos un versículo más arriba, Hechos 1:7 dice que le preguntaban al Señor sobre los tiempos, cuándo se restauraría esto y aquello y cuándo sucedería. Estaban llenos de información. Los discípulos estaban llenos de información y querían saber cuándo va a pasar esto, cuándo va a pasar lo otro. Y el Señor les responde, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso para su propia autoridad. Y vivimos esta vida con demasiada curiosidad de cómo haremos las cosas. Y a mí me sorprende María, ¿no? María, cuando recibió todo lo que Dios le decía, tenía por delante algo imposible. Déjeme decirle, humanamente imposible. Tendría que hablar con un hombre y decirle, mirá, lo que hemos recibido es de Dios. Imagínese la cara de José. Pero ella no indagó tanto, sino que dijo, ¿cómo serán estas cosas? Y dice que aguardó el tiempo del cumplimiento para cada cosa. No le pidió explicación a aquel que traía la revelación divina, sino que entendió lo de Dios, dijo, la verdad que no sé cómo van a suceder estas cosas, pero dice que esperó el tiempo apropiado en que sucedieran todas las cosas. La verdad que a mí me gustaría saber los tiempos si Dios me mostraría algo que es imposible. Y creo que cada uno de nosotros ha visto lo de Dios. Cuando ponemos los ojos en las cosas de arriba, vemos a nuestra familia en el diseño de Dios. Pero claro, vos mirás el diseño original y ves la realidad y decís, esto no va a suceder nunca. Porque siempre buscamos el cómo vamos a llegar a lo que Dios ya preparó desde antes de la fundación del mundo. Y no nos toca a nosotros el cómo, ni el cuándo, ni de qué manera van a suceder las cosas, sino vivir para responder a la voluntad de Dios en cada momento. Vivir el presente, salir del pasado, vivir en el presente para alcanzar lo que está por venir, que según la cruz ya llegó. La iglesia en el primer siglo respondía a la voluntad divina sin ser influenciada por nada de lo que sucedía a su alrededor. Pero claro, no siempre fue así. Si vamos a lo concreto, la iglesia del primer siglo estaba llena del Espíritu y la vida de Dios. Y los discípulos no. Los discípulos no estaban ni llenos de la vida de Dios ni del Espíritu de Dios, pero estaban con Jesús. Jesús, no había un espíritu que los direccionaba, sino que antes de que el Espíritu entrara a sus vidas en Pentecostés, después de la cruz, ellos eran direccionados por Jesús. Ellos ya sabían qué cosas tenían que hacer porque estaban al lado de Jesús. Jesús era su norte en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús decía lo que había que hacer, qué estaba bien, qué estaba mal. Había, podríamos llamarlo, una inmadurez que era producida por no estar gobernados por el Espíritu, que no estaba disponible para ellos. Porque Jesús estaba con ellos para marcarles el norte, para decirle lo que había que hacer. Por eso la iglesia del primer siglo después de la cruz fue gobernada por el Espíritu de Dios. Pero antes de la cruz, los discípulos no estaban ni llenos de Dios ni de su Espíritu. Y vemos allí una transición donde la otra vez nos habló Pablo de una manera muy interesante, el pastor Pablo, nos marcó una transición
entre los discípulos direccionados por Jesús y los discípulos que ya eran la iglesia primitiva, direccionados por el Espíritu Santo. En el momento de reemplazar a Judas, ¿sí? El Señor había muerto en la cruz, ya Judas había sido corrido de la escena de la iglesia, y vemos allí que era necesario reemplazarlo, y los discípulos tenían a 2 hombres justos, que uno era José y otro era Matías. Y fíjense, José tenía por sobrenombre, hoy leía, algunos se acordarán, el justo. Y yo me puse en ese lugar, ¿no? De los discípulos, tener que reemplazarlo. Che, viene Miguel, se me acerca Pablo, che, hay que reemplazar a él. ¿Qué hacemos? Lo imagino como algo cotidiano de la iglesia. Hay que reemplazarlo a Judas. Mira, tenemos estos 2 hombres que son justos, podemos ver a Dios en ellos, en lo que hace, son obedientes, sus vidas. Pero uno tenía por sobrenombre el justo. Dígame si eso no es una señal. Oh, gloria, Padre, ya está. A mí me vienen y me dicen, mira, está José y está Matías. ¿Quién? ¿José el justo? Sí. Ya está. A Matías, ¿cómo le dicen a Matías? Mati. No, déjate de embromar, le digo. No, nos quedamos con el justo. Y nosotros como iglesia muchas veces buscamos señales. Queremos ser direccionados por señales y no somos direccionados por señales. Señor, dame una señal. No, Dios no da señales. Yo siento desilusionarlo a los buscadores de señales porque a mí me encanta ver señales en todos lados. Dios no nos da señales, hay una vida que nos direcciona. A veces las señales que nos rodean dicen, es esto, y Dios te dice, por acá no es. ¿Cómo no es por acá? El sobrenombre es el justo, al otro le dice Matu. Y dice que los discípulos en esta transición donde deberían ser llenos en Hechos 2, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban en esa transición sin saber qué había que hacer. Y hace algunos meses Pablo nos contaba esto. No sabían qué hacer. Dice, ¿qué hacemos? Antes hubiese sido el Señor, hubiese dicho, no, que sea José que es el justo. O no, Mati, porque le dicen el justo, pero no, el que tiene que estar es Mati. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? No está el Señor para decirnos qué debemos hacer. Volvamos a lo antiguo. Echemos suerte. Hechos capítulo 1, verso 26, dice, echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. O sea que ellos oraron y echaron suerte. Dijeron, mira Señor, la verdad no sabemos qué tenemos que hacer. Antes el Señor nos decía claramente qué teníamos que hacer. ¿Qué hacemos? Y algunos llenos de iluminación dijo, oremos. Oremos y echemos suerte como hacemos algo de lo nuevo y algo de lo viejo. Echemos suerte. Dice que cayó sobre Matías. Nada que ver con lo que nosotros hubiésemos decidido por señales. Que si te dicen el justo, olvídate. Está cantado. Echaron suerte. Pero curiosamente, en Hechos 2, llegaría el Espíritu del Señor y los discípulos ya no serían guiados por señales, por lo que sucedía. Es más, en algunas situaciones ni siquiera tenían que orar, porque era clara la dirección de Dios. Si usted va a Hechos 2, ahí los va a encontrar esperando la promesa. ¿Cuál era la promesa? Cuando vamos a las Escrituras es Cristo en nosotros. Lo hablábamos la semana pasada.
¿sí? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? Dice la Escritura, es Cristo en nosotros. Pero también nos gloriamos en las dificultades, en las adversidades, porque no entendemos lo que sucede, pero sabemos quién está en control de todo. No nos guiamos por señales, porque lo externo dice que es un caos y que las cosas no van a mejorar. Pero cuando sabemos que Dios está en control de todo, ese caos no es producido por Satanás, sino es que Dios lo ha permitido para formar en nosotros a su Hijo y producir su voluntad. En Hechos 2, claramente son revestidos por el Espíritu Santo. Y ya no necesitan pedir señales. Y muchas veces ya ni siquiera necesitan orar porque tienen en claro lo que tienen que hacer, porque no se guían por señales, por lo que está sucediendo, por qué lo ofendieron o por el gobierno de turno, sino que ellos son direccionados por el Espíritu de Dios. Yo siento decirle que muchas veces este es el dilema en el que vivimos. Seguimos siendo o seguidores de Jesús o portadores de su vida. Los seguidores de Jesús necesitarán constantemente que alguien les diga lo que tienen que hacer. Tendrán que ayunar, tendrán que orar, incluso hasta para lo más sencillo. O verán señales y dirán, hey, a José le dicen el justo. No eran guiados por señales. Y la iglesia de hoy no debe ser guiada por señales o por lo que está sucediendo. Hablaba con unos hermanos el otro día por videollamada y le decía, si realmente tenemos que guiarnos por señales, Pablo en el primer azote se bajaba del colectivo. ¿Usted qué hubiese hecho? Si yo soy guiado por señales y no vayas para acá, el Espíritu te impide para acá y va para allá, preso. Si no, no escuche bien al Espíritu. ¿Usted cree que Pablo tenía alguna duda de que el Espíritu lo había direccionado a pasar por cárcel? Estaba allí cantando, dando gracias a Dios, exaltándolo y manifestándolo con cantos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si yo sería Pablo, diría, caímos en cárcel, no fue el Espíritu. Se imagina el que está con vos, te dice, me parece que te está fallando mal el medidor de espíritu. Porque si te direccionó a una cárcel, no es la voluntad de Dios. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos que esa cárcel produce salvación para una familia, para soldados, para guardias y para gente que había en ese lugar. Si Pablo se direccionaba por señales, esa familia y todo lo que administrarían hasta el día de hoy no hubiesen conocido al Señor. Entonces, como iglesia no estamos siendo guiados por las circunstancias que atravesamos, por lo que está pasando. No metemos el dedo en la sopa para ver si le falta sal o pimienta, sino sabemos que Dios ha preparado algo y nosotros somos direccionados por su Espíritu. Y si en alguna circunstancia, situación o decisión que tengamos que atravesar no la tengamos clara, y bueno, oremos al Señor. Pidámosle a Él, ayude, busque consejo entre los hermanos. El otro día hablaba de que si estás peleado con tu esposa, no vayas a pedirle consejo a tu amigo separado. ¿Qué te va a decir? ¿Que está solo en su casa, mal? No, te va a decir, no, la verdad que estoy viviendo la soltería. ¿A quién pedimos consejos? Entonces, si el Espíritu no te está guiando, orá, ayuná, clamá al Señor, date 2 sopapos para reaccionar de vez en cuando, hablá con algún hermano, decir, acompáñame en oración por esto. No con cualquiera, sino con algún hermano que vos sepas, alguna hermana que vos sepas que no va a salir a contar tu problema, sino que realmente se va a poner en tu lugar, entendiendo que sos parte del cuerpo, que si te sucede algo, le está sucediendo a él también. Entonces va a orar y tratará de darte un buen consejo.
Muchas veces la iglesia contemporánea navega entre estas dos aguas. Entre las aguas de la dirección, de la corriente de Dios, y la que nos frenamos y decimos, bueno, tomo decisión y la decisión que yo tome va a ser la que Dios, porque Dios me apoya, porque Él me ha dado poder y autoridad, entonces lo que yo decida, Él me va a acompañar. Y el Señor dice, ¿dónde sacó esto este pibe? ¿Se imagina? No, porque Él me dio poder y autoridad para vencer las artimañas del enemigo, entonces tomo una dirección y reacciono a lo que no tengo que reaccionar. Porque muchas veces el Espíritu te manda a reaccionar y muchas veces el Espíritu te manda a callar. Cuando podrías haber reaccionado y quizás haber resuelto tu problema de una manera temporal. Para los hijos de Dios, las soluciones temporales no existen, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 17, verso 24, me encanta esta porción bíblica porque nos da muchísimas enseñanzas. Y las voy a compartir. El otro día parte de esta palabra la hablaba con las maestras de escuela dominical. Y la verdad que me gusta porque puedo ver tanto de Dios en esta historia, en esto que algo sucedía con Jesús y con sus discípulos. Mateo capítulo 17, verso 24. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro, ¿paga tu maestro el impuesto al templo? Pedro contestó, sí lo paga, sin dudar. Reaccionó automáticamente a una demanda. Y esto nos pasa muchas veces, que reaccionamos, contestamos o respondemos rápido a una demanda. Sí lo paga. Cuando Pedro entró a la casa donde estaban todos, Jesús habló primero. No lo dejo ni hablar. O sea, imagino a Pedro caminando, ¿no?, hacia la casa, sabiendo que no había una moneda partida por la mitad. ¿Cuántos están a cargo de una casa y una familia? ¿Veo cuando usted sabe que no hay un cobre? Mira, si para alguien y me dice, tu vida vale 1 centavo, llévatela porque no vale nada hoy. Tanto está valiendo hoy, está cotizando fuerte. Me imagino a Pedro caminando diciendo, ¿para qué les dije que lo iba a pagar? Claro, el impuesto al templo era un impuesto que estaba para los mayores de 20 años. Ya cuando vamos a las Escrituras, aquí lo anoté, está en Éxodo 30, 13 al 16, en Segunda Reyes 12, 5 al 17 y en Nehemías 10, 32 al 33. Vemos ahí el impuesto para el sostén del templo. Entonces, cada vez que iban a alguna ciudad, se pedía ese impuesto que era para sostener el templo físico. Y lo cruzan a Pedro y le dice, ¿cómo tú, están por acá? Bienvenidos. ¿Ya pagaron el impuesto al templo? Tu maestro no piensa pagarlo, ¿se imagina? No piensa pagarlo. Por supuesto que lo va a pagar. Reaccionó automáticamente. Por supuesto que lo va a pagar. No quería ser menos. Reaccionó a una demanda, pero él sabía claramente que estaban tocando fondo. Dice que entra a la casa, déjeme soñar, imaginando qué le iba a decir al Señor. Y dice que el Señor no le deja decir una palabra. Dice que Jesús habló primero y le dijo, dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y tributos? ¿A los ciudadanos del reino o a los extranjeros? Pedro contestó, a los extranjeros. Jesús dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos.
Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar, echa un anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Vemos que Jesús claramente dice, mirá, no tendríamos que pagarlo. Podría haberle dicho, mirá, no lo paguemos porque no lo tenemos que pagar, ya está. ¿Qué están en la puerta? No, listo, no lo paguemos, ya pasó. Pero dice para que no, otras versiones dice para no ser de tropiezo. Jesús algo que no tenía, que él entendía que no tenía que hacerlo, lo hizo a causa de los otros. Mire, nos habla de comida también la palabra, dice, mirá si hay comida incluso dedicada a ídolos y la ponen en la mesa, vos comelo, porque todo ha sido santificado por Dios, todo le pertenece a Dios. Mas si para alguien le es de tropiezo, no lo hagas. Y esto no trata solo para comida, sino que trata para todo en la vida. Hay cosas que nosotros entendemos que el Señor me ha hecho libre y no tengo por qué hacer eso, pero a causa del no entendimiento o la niñez de otros, tengo que ser cuidadoso. No me manda a discutir con los que tienen menos conocimiento. ¿Cuántos entienden esto? Dios no nos mandó, no pierdan, dice la palabra, no pierdan tiempo en vanas discusiones. Entonces Jesús aclara nuevamente esto, dice, para no ser de tropiezo, anda, pesca un pez. En la boca del primer pez vas a encontrar una moneda, anda y pagá por vos y por mí. ¿Y por qué le digo que nos trae mucha enseñanza esto? A mí me encanta este es un texto, para mí fue un texto clave que trajo luz en la selección de Dios para con sus discípulos. Me río mucho cuando llegamos con el pastor Miguel al Consejo de Pastores y los pastores nos dicen que somos los pastores jóvenes. Los que se rieron ya los tengo en la memoria, los tengo grabados. Si con casi 50 años somos los pastores jóvenes, estamos al horno. ¿Qué serán los pastores viejos, no? Jesús manda a pagar el impuesto. Dice que estaban todos, cuando volvemos a leer, dice que en la casa estaban todos los discípulos. Pero Jesús hace pagar el impuesto por él y por Pedro. Entonces yo hablaba con las profes de los niños y le decía, o el Señor era un gran evasor de impuestos, ¿sí? Porque no estaba pagando el impuesto de 11 de ellos, o 11 de sus discípulos tenían menos de 20 años. ¿A usted qué le parece? Entonces, cuando nosotros vemos a los discípulos, por supuesto que crecieron en estatura, en edad y en conocimiento, como le tocó hacer al Señor. Cuando era niño, dice que después de que fue corregido por sus padres, siguió creciendo. Lo leímos ya las semanas anteriores. Fue creciendo en conocimiento, en sabiduría y en estatura frente a Dios, pero también frente a los hombres. A los discípulos le tocó lo mismo, pero la selección que el Señor tuvo en su mayoría fueron menores de 20. No tenían todo 19. Cuando vemos a un discípulo recostando el pecho, su cabeza sobre el pecho del Señor, encontramos quizás a un adolescente allí. Yo sé que esto parece raro, pero el Señor tomó, por eso el cuidado que tenemos que tener como iglesia, de que los niños no hay que entretenerlos. Esto hablaba con las profes de la escuela dominical. A los no hay que a los jóvenes no hay que entretenerlos. Ellos tienen que cumplir una función pastoral sobre nosotros ya. ¿A usted qué le parece? Era la selección del Señor. Él dijo, tomá esa moneda y pagá el impuesto por vos y por mí. Porque nos da este texto la clave de que los discípulos eran muy jóvenes.
por lo menos en sus inicios, eran muy jóvenes. Toma este dinero y paga mi impuesto y el tuyo. La primera enseñanza es: no descartemos a los niños y a los jóvenes porque son parte de la pastoral de la iglesia y de la ciudad. Tenemos que formar en ellos a Cristo porque ellos nos tienen que pastorear. Lo segundo, que es lo que nos muestra hoy esta palabra, es que como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, no reaccionamos frente a los ataques. No reaccionamos frente a las ofensas, no reaccionamos ante lo que está sucediendo, porque no seguimos señales. Pedro reaccionó rápidamente y tuvo que ser corregido por el Señor. El Señor tuvo que frenarlo para traer paz a su corazón, porque imagínese la ansiedad que habrá tenido Pedro. Haber reaccionado para no quedar mal, para no hacer quedar mal a su Señor, para no ser perseguido, porque no es solamente quedar bien. Era que se iban a enojar, los iban a acusar, los iban a perseguir. No era simplemente, bueno, no quiso quedar mal. Pedro siempre reaccionando así. No. Había una razón para esa reacción. Y era sacar un crédito de una deuda que la tenía encima. Porque lo que hizo fue extender un problema un poco más. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Muchas veces, no solamente en la vida, en la economía reaccionamos. Bueno, este mes no fue mal, listo, saco un préstamo. ¿Cuánto necesito? 1 millón de pesos. ¿Cuánto tengo que devolver? Tenés que devolver 5. No pasa nada. ¿Qué? ¿What? ¿Está bien ahí? Vamos sumando de a poquito. Reaccionamos frente a la vida. Te ofende a alguien, le das un sopapo o una piña más fuerte. Entonces ahí ya, cuando uno responde fuerte, ahí se termina. En la economía, en la salud. A veces tenemos un pronóstico y ya la vida se terminó. Amor, ¿cómo está el testamento? ¿Te dijeron que tenés un poco la presión alta? Reaccionamos frente a la vida cuando no se nos mandó a la iglesia que está gobernada por el Señor a reaccionar por las cosas que están pasando, sino que claramente tenemos que ser direccionados en el Espíritu, en este mundo que claramente está gobernada por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Nosotros somos la iglesia del Señor y traemos luz, paz y salvación a esta tierra. No podemos reaccionar por lo que sucede. Pedro reaccionó por miedo, por temor. Pateó para adelante la pelota. Porque él sabía que no había y que tenía que darle ahora cuenta a estos hombres, pero también al Señor. Porque había dicho que sí iba a pagar, pero que el Señor no tenía. Segundo punto. Primer punto, no reaccionamos porque no nos guiamos por señales. Segundo punto, tengo que ver al Señor en lo que estoy viviendo. Cuando atravesamos por una situación de enfermedad, de dolencia, de escasez, de problema en la familia, en el cuerpo, en la economía, donde sea. El otro día, cuando hace algunos meses vine a rascar donde pican y me preguntaron cómo hacía para resolver los problemas en las congregaciones. Y le contesté a los chicos, lo primero es saber que no todos los problemas son problemas, sino que es una exageración de una situación. Si yo reacciono frente a todos los problemas, los que no son problemas comienzan a ser un problema en ese momento. Pero cuando no reaccionás, podés ver que muchos problemas se terminan solucionando solos. O no necesitan mi intervención. O ni siquiera es un problema, es simplemente la exageración de alguien que vio algo que no es. No reaccionamos, no somos reactivos, porque no vivimos gobernados por las situaciones.
Punto número 2, tengo que ver a Dios en esto. Señor, si estoy pasando por una dolencia, es por algo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué? Es Cristo en nosotros. Maravilloso. Pero también en las tribulaciones. Claro, ya Cristo en nosotros lo entendí, lo procesé, tengo que ser gobernado por Él, pero en las situaciones. Porque a veces el Cristo en nosotros es simplemente teoría. Y cuando lo decimos al otro y le decimos, no, vos tengo depresión. No, Cristo está en tu vida. Vamos, adelante, seguí, vamos, parate. No, no es así. Tenemos que acompañarlos, tenemos que estar cerca hasta que ese Cristo sea formado en la persona. No estoy pasando por una enfermedad. Vamos, vos estás sano en el nombre de Jesús. Sí, pero estoy enfermo. Entonces tenemos que acompañar a las personas para que ese Cristo sea formado. Cristo sigue salvando, Cristo sigue sanando, Cristo sigue gobernando todas las situaciones y de lo poco hace mucho. Y donde no hay, hace algo. Hemos visto milagros cientos de veces, vidas cambiar. Personas que llegan, congregan, conocen al Señor y después su familia misma no las conoce. Dice, te lavaron la cabeza. Y vienen los padres y dicen, ustedes le lavaron la cabeza a mi hija. Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y antes salía de fiesta jueves, viernes, sábado, domingo, venía borracha. Y hoy una aburrida. Se la pasa estudiando, diciendo qué va a hacer. Y uno mira a los padres y dice, wow, esta generación no está perdida, la anterior también. Porque un joven que no sale, que no vuelve borracho, es un tonto. Y su familia lo considera como un tonto. Y en vez de decir, che, qué bueno, mi hijo tomó responsabilidad, está trabajando, está viendo que va a estudiar, está diciendo, se convirtió en el pavo del grupo. ¿Usted piensa que no? En los últimos tiempos lo bueno se llamará malo y lo malo será considerado como bueno, dice la palabra. No somos reactivos. Tenemos que ver a Dios en la temporada que estamos pasando. Pedro tuvo que ver al Señor y el Señor tuvo que enfrentarlo y explicarle cómo eran las cosas. Esto no lo tendríamos que hacer, pero lo vamos a hacer. Muchas veces pasamos por situaciones donde decimos, yo soy un hijo de Dios y esto no lo tengo que pasar. ¿Por qué no? Cuando los hijos de Dios entienden que en el mundo hay aflicción, pero para los hijos de Dios todo ya fue vencido. Jesús decía, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilo, yo ya vencí al mundo. Los hijos de Dios no son reactivos, sino que entienden en esta temporada que tienen que ver a Dios en lo que está sucediendo. Sea malo o sea bueno, los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ese bien significa que Cristo es formado en nuestras vidas. Ese es el bien para los hijos de Dios. Es vivir en el propósito de Dios, su familia, su casa, su mente, su corazón, su economía, su cuerpo. Amado, Dios gobierna todas las cosas. No solamente mi vida, no solamente mi mente, sino que tiene que gobernar también mi cuerpo. Pero si me toca atravesar por una enfermedad, tendré que decir, Señor, ¿en qué tengo que verte en esto? Pedro tuvo que ser ministrado por el Señor en la decisión reactiva que él tomó. No necesitó ni siquiera escucharlo, sino que lo enfrentó y le habló claro con amor. No le dijo, estás mal lo que hiciste. Ayer hablábamos con los hombres y en esto de conocemos la palabra y Cristo está en nosotros y nos manejamos como que somos maduros, le queremos enseñar a nadar al que se está ahogando. Y mientras la persona se está ahogando, no es tiempo de enseñar a nadar. ¿Cuántos entienden esto? Cuando se está ahogando hay que darle una mano y sacarlo de ese lugar. Después le enseñamos a nadar. Se está ahogando y no, viste, hiciste mal. Vos tenés que...
Mira, brazada larga, brazada corta, brazada larga. Y a veces como iglesia estamos tratando de enseñarle a las personas a nadar cuando se están ahogando. Porque la palabra del Señor nos manda. Amado, la Escritura dice que nos vamos formándose en Él. Vamos creciendo. Cuando las personas se están ahogando no es tiempo de enseñarle a nadar. Habrá tiempo cuando estén secos, cuando estén a salvos, para enseñarle a nadar en esa misma situación. Jesús le estaba enseñando a Pedro y diciendo, hey, las cosas no son así. No tendríamos que hacerlo, pero lo vamos a hacer. 3, dijimos 2, 1, no somos reactivos. 2, tenemos que ver a Dios en la situación que estamos viviendo, porque es la esperanza de Cristo en nosotros, pero también lo vemos y nos gloriamos y nos alegramos en las tribulaciones porque tenemos que verlo a Él. Dios tiene que ser visto en el proceso que estoy pasando. No reacciono. Necesariamente tengo que verlo yo para que otros puedan verlo en mi situación. Si nosotros no lo vemos, otros no lo van a ver. Por lo menos en nuestra vida, porque nos llama a ser luz, y esto es lo maravilloso, lo decimos siempre. Juan dijo, yo no soy la luz, Él es la luz. Y Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Y esto es lo maravilloso, que después de la cruz ya no caminaban con Jesús, ya Jesús no era la luz de sus hijos, sino que Él estaba en ellos y ellos serían la luz del mundo. Esta es la progresividad en el conocimiento de los hijos de Dios. Punto número 3. Tiene que ser visto Dios en lo que estoy viviendo. Cuando la palabra nos habla de pecado, nos habla, la traducción griega y hebrea, nos habla de errar al blanco o a la meta. Pecado no es no es hacer algo, es errar a lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Por supuesto que hay consecuencias de esas cosas. Cuando yo no estoy en el blanco, siendo direccionado por el Señor y solo direccionado por las circunstancias, aquellos que hemos manejado en la ruta en un día de mucho viento, las circunstancias te quieren sacar de la ruta. Ni hablar si va en moto. El viento te quiere tirar. Literalmente a veces va así en la moto. Porque el viento te está tirando de la ruta. Pero vos no sos un barco direccionado por el viento, sino que hay una ruta trazada por la cual tenemos que transitar. Pecado es errar al blanco, es no estar direccionado en la meta. Y si no estamos direccionados en la meta, que es Cristo, o en el blanco, que es Él, por supuesto que cometeremos errores, a los cuales le llamamos pecado. Pero el pecado, esas son las consecuencias de no apuntar al blanco. Números capítulo 32, verso 23 dice, tu pecado te alcanzará. Y está hablando de la consecuencia de no ser obediente a Dios. El Señor le estaba hablando a su pueblo y le estaba diciendo, tu pecado te va a alcanzar. No es que me va a alcanzar y voy a caer en pecado. No. Caímos en pecado en el momento que dejamos de direccionarnos al blanco. Que dejamos de entender que nuestro norte es Cristo y que somos direccionados por su Espíritu. Entonces ahí erramos al blanco y hay consecuencias que la palabra llama tu pecado te alcanzará. ¿Usted sabe qué es pecado correr? ¿Cuántos saben qué es pecado correr? ¿Cuántos corren acá? No me mienta. Ahí hay una hermana que corre. Es pecado correr. Para poner un poco de humor, ¿no? Proverbio 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué significa esto? ¿Que salir a correr es pecado? No. Está hablando de que el que no está direccionado al blanco, el pecado termina alcanzándolo.
Y el impío quiere correr de la consecuencia. Quiere correr de esa... Ahora me acuerdo, el pastor Miguel salió a correr ayer. No está acá, pero hay que recordárselo. Cuando el que no conoce a Dios entiende que no está apuntando en el blanco, sabe que hay consecuencias que lo van a alcanzar. Y corre, y corre, y corre, tratando de evitar y de acomodar su mala manera de vivir para que no tenga consecuencias. Pero cuando como iglesia dejamos de tener a un Cristo que lo seguimos por todos lados, dejamos de seguir lo que creemos que es Cristo y entendemos que Cristo hoy no está afuera, hoy Él está adentro, gobernando nuestra vida, direccionándonos en todo lo que hacemos. Es allí donde comenzamos a caminar en obediencia, donde empezamos a ver a los que se están ahogando y no intentamos imponerle una manera de nado, sino que los ayudamos, los abrazamos, los cuidamos y después le enseñaremos a nadar como hemos aprendido nosotros. El que no conoce a Dios cree que podrá escapar de sus consecuencias, pero las consecuencias de ese pecado que no es apuntar al blanco, tarde o temprano nos alcanzará. Yo no sé si como iglesia tenemos muchas veces esto de nadar en dos aguas. Quizás a vos no te pase, pero si estás nadando en aguas turbulentas y estás reaccionando a lo que sucede, va a ser un problema. Y vas a ser un problema para otro. Y voy a ser un problema para el otro. Tratando de manifestar lo de Dios en la vida de otro cuando ni siquiera se manifestó en mi vida. Porque simplemente estoy lleno de literatura, lleno de información. Digo que estoy lleno de Dios, pero no estoy lleno de Dios. Porque el que está lleno de Dios es direccionado por su Espíritu. Y esto no es para andar cazando fantasmas, es para mirarnos en el espejo de la palabra. Dice, Señor, realmente mis acciones son resultado de estar direccionado por vos. Los errores que he cometido, metió la cola, como decimos siempre, metió la cola Satanás. ¿O fue mi propio desvío, mi propio pecado, mi propia intención de no apuntar al blanco que me alcanzaron las consecuencias? Este es tiempo de decir, Señor, solamente queremos que seas nuestra realidad. No una realidad de domingo, no una realidad de grupos pequeños, no una realidad de que cuando lo necesito lo saco del botiquín para usarlo al Señor, sino que Dios está viviendo en tu vida y a través de tu vida, en mi vida y a través de mi vida. No reaccionamos frente a las situaciones. En esa situación tengo que tener en claro que tengo que verlo a Él. Tengo que verte a vos en esta situación porque esto producirá alegría, gozo. Quizás hoy no, pero tengo el gozo de saber que vos estás gobernando esta situación, aunque parezca desesperante. Déjeme decirle, si a Pedro le daban 1000 oportunidades para saber de dónde iba a sacar la moneda, yo no creo que hubiese acertado. Hubiese pensado ir a pescar, vender el pescado, pero Dios ni siquiera quiere sorprendernos. Porque siempre decimos, no, Dios quiere sorprender. No me interesa sorprenderme. Porque si Dios busca sorprenderme, el centro soy yo, no Él. ¿Estamos acá? Dios no quiere sorprenderme. Soy sorprendido porque yo espero la provisión de Dios de una manera y me sorprendo porque llegó de otra. ¿Cuántas veces nos ha pasado este problema? Lo vamos a resolver. A veces nos juntamos con mi esposa o quizás en su casa, viendo cómo van a enfrentar deuda o situaciones o problemas en la familia. Y uno enseguida se le ocurre la manera en que se va a resolver. Pero el Señor lo hace completamente diferente. No le digamos a Dios lo que tiene que hacer. Hola. No le digamos a Dios lo que tiene que hacer. Veámoslo, no reaccionamos, vemos en la situación que vivimos, intentamos verlo al Señor, eso producirá gozo en nuestra vida en medio de la dificultad. Y por último, cuando podamos verlo a Él, las personas que nos rodean
podrán verlo en tu vida. Amén. Y punto número 4, si salías a correr, podés hacerlo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le decimos, Señor, la verdad que quizás esto ya lo sabías, pero qué bueno es decir, Señor, yo quiero ser como esa iglesia primitiva, que tuvo errores también. No es que no tuvo errores, yo tengo un error que creo que... Pero son cosas que nosotros decimos. Como las personas que te vean van a decir, sí, es un hombre, una mujer de Dios, pero ha cometido sus errores. Sí, es cierto. Pero amado, qué maravilloso cuando decimos, Señor, yo, a pesar de mis errores, entiendo que no depende de mí. Depende de vos. No depende de lo que yo quiero, depende de lo que vos has diseñado para mi vida. Yo quiero que a mis hijos le vaya bien, pero no depende de lo que yo quiero. Depende de lo que Dios ha diseñado para sus vidas, que vivan en el propósito de Dios y allí le irá bien. Que mi economía esté en el propósito de Dios también. Porque a veces vemos, digo, la plata no alcanza, no sé cómo seguir, me están alcanzando las deudas. ¿Fueron malas decisiones? ¿Fue dinero que no entró? ¿Fue un tiempo donde no hubo trabajo? Son las primeras conclusiones que debemos tomar. Y hacer a Dios también parte de mi finanza. Hacer Dios parte de mi casa. Él es la roca de todo lo que somos. Él es el todo en todos. No de alguna, no, mi finanza no tiene nada que ver con Dios. No, tu finanza tiene mucho que ver con Dios. Que Dios te traiga a luz. ¿Qué errores estás cometiendo? No, pero pastor, vivo en depresión. Bueno, preguntémosle a Dios por qué paso por estas estaciones. No, pero pastor, con mi esposa, con mi esposo, mis hijos. Veamos a Dios no reaccionemos, no busquemos soluciones rápidas. Veamos a Dios en la situación, busquémoslo a Él. ¿Qué nos quiere hablar? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué tenemos que corregir a través del Espíritu y de su dirección? Para que Él también sea visto en nosotros. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos compartir en este tiempo. Gracias porque nos enseñás, porque queremos, entendiendo que nuestra vida no vale nada, Señor. Somos como ese ladrón en la cruz. No basta con ser buena persona, hace falta verte. Señor, queremos verte. Queremos verte, Señor. Queremos verte, Padre. Señor, te pedimos por cada uno de mis hermanos que están pasando quizás por un momento de dificultad. Quizás sea en su mente, en su corazón, cosas que vivieron, parte del pasado que arrastra tanta mugre, tanta desilusión, tanta amargura. Padre, tu palabra dice que soltamos lo que queda atrás y nos extendemos hacia lo que está por delante. Ese es el entendimiento de lo que Dios ha preparado para nosotros. Señor, te pedimos por aquellos que están pasando por dolencia, por enfermedad en su cuerpo. Padre, saná a mis hermanos, pero también danos el entendimiento de qué nos está enfermando. Si es lo que estamos comiendo, si es comer en medio de situaciones de amargura, de tristeza. Señor, danos la sabiduría como cuerpo, como pueblo, como iglesia, para poder aceptar esa sanidad que viene de vos, que no será de la manera que yo creo. Quizás será aprender a comer, quizás será aprender a vivir, cambiar hábitos. Las situaciones en el hogar con nuestros hijos. ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿Qué cosas hicieron que nuestros hijos vivan de esta manera? ¿Qué cosas no hice que están haciendo que mis hijos vivan de esta manera? Señor, danos sabiduría y entendimiento para corregir todas las cosas, primero en nuestra vida y después en todo lo que administramos, para ver tu salud en las finanzas, para ver tu salud en el cuerpo, en la mente, en el corazón, para poder ver tu salud en la familia, en los hijos, en las amistades que tenemos,
en la vida en que vivimos. Porque vos sos todo, Señor. No sos un Dios de domingo. No sos algo en lo que creemos. Sos alguien que vive a través de la vida corporativa de la iglesia. No vivís a través de uno, vivís a través de todos. Y te damos gracias por eso, Señor. Porque cuando entendemos que vivimos en una vida corporativa de iglesia, entre todos, quien ha alcanzado algo, acompaña al otro a alcanzarlo. Y nos colaboramos unos con los otros, no con una realidad absoluta de lo que tengo que hacer, sino con una dirección a través de nuestra vida, de un testigo fiel, que puede manifestar la vida de su Hijo, un testigo fiel que puede verse el Señor, un testigo fiel que murió a su voluntad para vivir en la voluntad de Dios. Y todo comienza a cambiar. Cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia tus intenciones, cambia la manera en que reaccionamos o esperamos, cambia la manera en la que hablo, cambia la manera en la que formo a mis hijos, cambia la manera en que voy a trabajar el lunes, cambia la manera en que estudio y por qué estudio y para qué lo hago. Porque todo cambia en la vida de un hijo que vive para hacer la voluntad de Dios. Todo cambia. Todo cambia. Todo se amolda, todo se alinea. Todo colabora con lo que Dios ha diseñado para la vida corporativa de la iglesia, con familias, con hombres, con mujeres, con niños, con ancianos que viven para hacer su voluntad. Señor, gracias. Abrí nuestros ojos del egoísmo para poder ver que en mi vida y verte en mis situaciones no solamente resolverá las situaciones, sino hará que vos seas visto en cada uno de nosotros. Aleluya. Levanta tus manos y tené tus propias palabras con el Señor. Aleluya, Señor. Gloria a ti. Ayer el pastor Leo nos hablaba de descanso, de descansar en Él. Señor, a pesar de todo lo que nos toca vivir, descansamos en ti. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Eres todo lo que queremos, Señor. Eres todo lo que queremos, Señor. Toma gobierno y control, Señor, de cada uno de nosotros para vivir en tu voluntad. Para vivir en el cuerpo, para hacer esa iglesia, Padre, que predica, que se extiende, que habla de ti. Aleluya. Señor, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Eres lo que soñé, eres nuestro anhelo. Eres lo que perseguimos, Señor, perseguimos crecer en madurez en ti.
Gloria a nuestro Dios, amén. Bendecida mañana, hermanos queridos. Estoy acá para recordar algunos anuncios, nuestras reuniones de siempre y algunos anuncios especiales también que tenemos que son muy importantes este mes, amén. Empezando por esta tarde que tenemos la reunión de jóvenes y adolescentes normalmente de 16 a 18:30, así que traigan a los chicos que los líderes acá los van a estar esperando, como siempre, con talleres, con temáticas para ellos. Entonces, jóvenes y adolescentes hoy de 16 a 18:30, ¿sí? Nuestras reuniones semanales, como siempre, el lunes la reunión de intercesión a las 20 horas, los miércoles reunión general y los sábados, bueno, solemos tener nuestra reunión de mujeres 18 horas y 19 reunión general. Los domingos a las 10 de la mañana como hoy, los días viernes, seminario ya terminó por este año, y los días viernes está el programa de streaming. Si quieren participar y verlo, se puede hacer a través del canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Vida Eterna, ¿sí? También recordemos que está la alacena, que siempre está abierta para colaborar con las familias que están en necesidad, de bajos recursos, de nuestra misma congregación o de repente algún vecino en el que podamos expresar esa generosidad. Pueden traer alimentos no perecederos, se los dejan a los chicos de recepción y siempre pueden ser de bendición para alguna familia en necesidad, que es bíblico también. Amén. Los anuncios especiales son los siguientes. El fin de semana que viene, 31, que es viernes 31 de octubre y 1 de noviembre, en Rosario está el Festival Palau, que es un evento totalmente evangelístico, es gratuito, es para toda la familia, es para invitar, y nosotros somos parte como esa iglesia global, ¿no?, del Señor, así como dice Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no escucharon? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les predica? Entonces nuestra comisión, la gran comisión de llevar a las personas a Cristo, amén. Tenemos la oportunidad de ser parte, se pueden anotar como voluntarios los que todavía no lo han hecho y colaborar, amén. El fin de semana siguiente tenemos las reuniones más especiales para nuestra congregación anuales, que es el aniversario, la convención aniversario en este año número 45 de la Iglesia Cristiana Vida Eterna. Vamos a contar con la visita de los pastores Gorjón, de la Bulash, Córdoba. Ellos van a venir a impartir la palabra el día domingo, 9 de la mañana, y el sábado 8 se va a hacer una reunión de pastores, líderes, colaboradores, donde también pueden venir si es que todavía no son colaboradores, pero quieren sumarse al equipo. Los horarios se van a mantener los mismos horarios de reunión que tenemos siempre, es decir, el sábado a las 19 horas, el domingo a las 10 de la mañana. ¿Sí? Por último, para las mujeres, 28, 29 y 30 de noviembre tenemos el retiro exclusivo de mujeres, pero de todas las edades pueden venir. También están abiertas las inscripciones y el lema es: de oídas te había oído, ¿no? No es lo mismo saber que conocer, como nos compartía Caro ayer. Que el Señor les bendiga, están invitadísimos a sumarse a estas actividades que son espirituales de la congregación. Bendiciones. Gloria al Señor. Pasamos a nuestro tiempo de generosidad. Quería compartirles algo que tomé, algo que tengo en notas. Y me remontaba a la iglesia primero, a los sucesos de la iglesia primera. Y ya me vi una expresión genuina de generosidad en los primeros hermanos, donde el dar respondía a una operación del Espíritu y no a un deseo humano de emoción o conveniencia. Y nos manejamos